Estimados amigos, sabéis que frecuentemente, por lo menos una vez a la semana, os ofrezco una reflexión a modo de artículo a través de la televisión y a través también de escritos. Y a veces me entra una cierta preocupación. Yo no soy teólogo, yo no soy filósofo, yo soy un sacerdote cura de pueblo, cura de parroquia, con muchas dificultades, como todos los curas, como todos los sacerdotes, pero que ante la situación en la que viven nuestros laicos, viven nuestras comunidades, la situación actual, pues a veces me siento obligado a decir lo que pienso, para iluminar las conciencias y las vidas de mis feligreses. Por eso, este artículo que yo os ofrezco lo he titulado Cuando la obediencia lleva a la resistencia. Hablo en el contexto de que estos días se ha publicado por parte del Dicasterio de la Fe de Roma un nuevo documento que se llama Dignitas Infinita, donde especifica y habla sobre la dignidad del ser humano, la dignidad de los derechos humanos. Las situaciones, en los primeros capítulos habla de las situaciones problemáticas y yo diría que en 66 puntos, es un documento extenso, trata de explicarnos y presentarnos el pensamiento, en este caso, de la Iglesia y del Santo Padre sobre estas cuestiones. No lo he leído, no me he dado tiempo, pero en ese contexto yo os digo, os comparto. Expongo esta reflexión empujado por las circunstancias que hoy aquejan y envuelven en la duda y el dolor a muchos laicos, que con gran confusión me expresan inquietudes y dudas que no siempre son fáciles de responder. Es el caso de que ante documentos emanados de altas instancias de la Iglesia, son muchos los cardenales, obispos, conferencias episcopales incluso, sacerdotes y laicos de los 5 continentes, que manifiestan su pensamiento crítico, pues tales enseñanzas parecen contradecir el magisterio y enseñanzas de la Iglesia y de la moral católica, emanadas del Evangelio cuya verdad es inmutable. Sorprende el clamoroso silencio de numerosos obispos ante ciertas enseñanzas que, si no queremos llamar contradictorias, son dudosas y que rompen la pacífica predicación y enseñanza de la verdad revelada. No sé si decir que veo en algunos pastores de la Iglesia una doble vara de medir, cuando no arbitrariedad al marginar y poner en entredicho a sacerdotes que son fieles a la liturgia y al misal romano, que enseñan la moral sexual que nace de la ley de Dios, del sacerdocio vivido a la luz del magisterio de los papas, etcétera, etcétera, y que en cambio se hace la vista gorda ante atentados graves en la celebración de los sacramentos según las rúbricas que la liturgia nos demanda, así como otros muchos comportamientos inadecuados que sorprenden y escandalizan al pueblo sencillo. No dejarse abrumar o arrastrar por la situación triste y crítica que vive la Iglesia, no caer en el pesimismo y no permitir que éste pueda conmigo, es la súplica que constantemente yo llevo al sagrario y que pido con devoción infantil, incluso a la Santísima Virgen. Y es que si uno se fija en las noticias negativas, como la situación política, la desastrosa inversión de la pirámide poblacional, donde los nacimientos han caído en picado alarmantemente, la evidente pérdida de valores humanos o humanistas, etc., hacen que podamos imaginarnos la grave situación social de los próximos años. Si nos adentramos en la vida de la Iglesia en este momento histórico, más que para echar cohetes, está para lamentarse y llorar por su situación. Urge profundizar en el conocimiento y acogida de la revelación tal como nos ha sido entregada, para afianzar nuestra confianza y fe en Jesucristo, por la oración y la súplica, ir a la búsqueda sin complejos de la santidad, del amor a la Iglesia real, esposa de Cristo, manchada y cobarde en ocasiones, pero santa y comunicadora de la santificación por los sacramentos. No podemos quedarnos en lamentaciones, encerrándonos en nuestros templos o en nuestros cenáculos, al estilo de los apóstoles el día de Pascua. Si Cristo ha resucitado, no cabe el pesimismo, el conservadurismo rancio y miedos que agarrotan. La verdad es que la Iglesia Universal, la Iglesia Madre de Roma, iglesias europeas, otrora misioneras y generadoras de vida cristiana, de cultura y de caridad, hasta el martirio incluso, en defensa de la verdad, en defensa del hombre y del bien común, ante dictaduras, persecuciones, etc., han cambiado profundamente.
Esta situación me ha llevado a plantearme aquello de San Pedro, Hechos capítulo 5, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me exige preguntarme qué es la fe y sus consecuencias en la obediencia a la autoridad, sea esta política o sea religiosa. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 143 y siguientes, afirma que por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. Dei Verbum número 5. Obediencia de la fe es la respuesta del hombre a Dios que revela. Romanos 1, 5, 16, 26. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él, pero es también un acto humano, no contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre que pone su confianza en Dios y se adhiere a las verdades por Él reveladas. Catecismo de la Iglesia Católica 153 a 154. En más de una ocasión he manifestado que la obediencia, en este caso a la Iglesia, exige la responsabilidad del diálogo con el superior, que expresa la madurez del creyente, así como su libertad para ayudar con su información al mismo superior en el gobierno. Precisamente la virtud de la obediencia autoriza la resistencia frente a la autoridad cuando quien la ejerce parece manifestar arbitrariedad o falta de información en su decisión. San Pablo afirma en Filipenses 2:8 que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los santos y especialmente los mártires así lo manifestaron y manifiestan con su fe, que no se arredra ante la crítica, ante el desprecio, la marginación social, la pérdida de derechos, la cárcel e incluso la muerte. El pecado es siempre una desobediencia a Dios y a la ley moral. Hacer la voluntad de Dios es lo bueno y el pecado es el mal que destruye. Esto es lo que durante 2000 años en la historia y en la vida de la Iglesia hemos recibido de sus mejores hijos. Que el amor a la voluntad de Dios puede en algunos momentos y situaciones llevarnos a rechazar la autoridad y leyes que atentan contra Dios, la Sagrada Escritura, la moral, si pusieran en peligro nuestra salvación eterna. Los macabeos, ante la persecución de Antíoco en el Antiguo Testamento, o los mártires de todas las clases sociales en la Iglesia, nos enseñan que en caso de pecado tendríamos el deber de desobedecer. Yo me pregunto, ¿merece la pena buscar el aplauso y medrar ante los superiores o alargar un breve tiempo la vida negando nuestra conciencia si al final nos vamos a encontrar con una eternidad? Los pastores de la Iglesia, que sin duda tienen criterios y opiniones personales, cuando no enseñan y no obran adecuadamente llevando a confusión a sus comunidades, deben encontrar en ellas respetuosa resistencia, en fidelidad a la doctrina bimilenaria de la Iglesia. Pero la realidad es que no queremos problemas ni complicaciones diciendo lo que pensamos si ello disiente con el superior. Pero por amor precisamente a la Iglesia, por obediencia a Dios y por el bien eterno de nuestra alma, deberíamos tener espíritu, por ejemplo, al estilo de San Atanasio. San Atanasio en su tiempo y ante la herejía arriana, quedándose sin el apoyo de sus hermanos obispos, e incluso con la apatía o componendas del Papa Liberio, libró a la Iglesia de la herejía, sufriendo destierro, rechazo y soledad. La resistencia del creyente ante la debilidad de los pastores, que tienen, como nosotros, la tentación de acomodarse al espíritu del mundo y del relativismo, no es desobediencia, sino fidelidad a la verdad revelada. Gálatas 2, 11, 21. Es más fácil el silencio y rendirse que aceptar la incomprensión y la etiqueta de molesto por parte de los hermanos. Un fuerte abrazo.